tenemos acá como tercer punto indicadores demográficos. Vamos a leer básicamente en esta primera parte dos indicadores definidos por Fritz y por Sandberg, que dicen lo siguiente. Vamos a leer y explicar después posteriormente. Dice, tienen en cuenta, o sea, compara dos grupos de edad de la población que estemos tratando de estudiar. Ejemplo, una población comprendida, o sea, la población comprendida entre 0 y 20 años, ¿sí? Licenciado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De 0 a 20 años considera un conjunto de personas y posteriormente, obviamente, de 30 a 50. Toma como referencia. Y toma fundamentalmente como base, digamos, de este análisis a las personas comprendidas entre 30 y 50 años. Es decir, les asigna a este grupo, ¿no?, un valor de 100, o sea, 100%, por decir algo. Y calcula mediante regla de 3, dice, la proporción respecto al grupo de referencia, que en este caso es el de 30 a 50. Ese valor, ¿no?, representa los efectivos de población del grupo de 0 a 20. Ahora, aquí hay una conclusión. Ahorita vamos a darnos un ejemplo con datos ficticios, pero solamente para interpretar. Dice, ¿no?, si el valor es superior a 160, dice, se trata de una población joven. Si está entre 60 y 160, ese indicador de Fritz, se trata de una población madura, ¿no?, gente madura. Y si es una menor de 60, entonces estamos hablando de una población envejecida, ¿no? O sea, que en la que la mayor parte de sus de componentes son personas ya sumamente viejitas, ancianas. Este índice, además del valor numérico, tiene una representación gráfica. Pero vamos a ver primero cómo podríamos calcular. Vamos a darnos algunos ejemplos acá ya. Permítanme un minutito, voy a echar un marcadorcito para explicar un poquito, por favor, un minutito. Bien, a ver, nos daremos algunos ejemplos numéricos, ¿no? Vamos a suponer, ¿no?, algunos datos. No, obviamente estos datos, dependiendo de la ciudad, el departamento o el país, obviamente van a ir variando, se supone. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a suponer, vamos a dar datos con cantidades. Supongamos que en el municipio de Oruro, o sea, la ciudad, vamos a darnos un número de habitantes ficticio entre 0 y 20 años y otro entre 30 y 50. Vamos a suponer que Oruro más o menos tiene más de 300.000 habitantes, debe tener unos 400.000 o más quizá. Quizá nos estemos acercando a los 500.000, no estoy muy seguro de ese dato ahorita. Pero, a ver, supondremos que de 0 a 20 años, ¿está bien?, de 0 a 20 años, hay un total, por ejemplo, de 150.000 personas. Estamos suponiendo, ¿ya?, ¿no? Reitero, estos datos los pueden ustedes obtener fidedignos, me refiero, en el INE, ¿no?, en el Instituto Nacional de Estadística. Y vamos a suponer también que quizá de 20, ¿no?, de 0, de 20, de 30 en realidad, ¿no?, de 30 a 50 años, que es otro rango de edad, haya, por ejemplo, no sé, se me ocurre unas 200.000 personas, vamos a suponer, ¿ya? Entonces, Fritz, este investigador, dice, ¿no?, que se toma en cuenta como base del indicador esta población de los 200.000 habitantes. ¿Está bien? Toma en cuenta ese valor y dice, estos 200.000, que son la base, 200.000,
corresponden al 100% de la población, digamos, pero como referencia, no es una población como tal en el sentido estricto de la totalidad, sino le asigna un valor de 100, ¿ya? No le pondremos los porcentajes porque vamos a confundirnos nomás. Le asigna un valor de 100, ¿ya? Listo. Le asigna un valor de 100. Es casi como decir un porcentaje en esencia. Y entonces, ¿cuánto representará los 150,000 jóvenes que están entre 0 y 20? Entonces, esto por la regla de 3 será un valor de X. Vamos a recordar un poquito con ustedes regla de 3. ¿Cómo se calcula la regla de 3? Vamos a recordar acá. X, sí, recordando un poquito cómo se despeja. Se multiplica, voy a marcar con colores, este valor por este otro y se divide entre el que está marcado en color verde. Otra vez explico, para hallar el valor de X, para saber cuánto es la proporción respecto al 100, que es como, reitero, como una especie de 100%, se multiplica estos dos, ¿no? Los que no en forma cruzada, y se divide entre 200,000. Entonces vamos a hacer ese pequeño cálculo. Me van a ayudar con sus calculadoras. Se supone que están con sus calculadoras, ¿no ve? Se supone. Me van a ayudar. Entonces acá multiplicaría 150,000, 150,000, 150,000. Multiplicaríamos por 100. ¿Está bien? Y dividimos entre 200,000. Dividimos entre 200,000. ¿Cuánto sale X, por favor? A ver, sáquenmelo, por favor. ¿Cuánto sale? Si no han traído calculadora, estamos en conflicto. 75. Díctame. 75, así me suena. Exactamente, 75. ¿No tiene decimales? No, Ya, listo. No, pues debe estar bien. Voy a confiar en ti. No, ni modo que desconfíe de vos. ¿No? Jocelyn, pero si tiene calculadora, puede verificar. Listo. Estamos suponiendo Ya, entonces... ¿Perdón? Dime. no, estaba haciendo yo también ¿Has sacado 75, Jocelyn? estaba haciendo, pero como ya le dijo, ya no saqué. Ah, ya. No, pero saca nomás pues, para verificar, por ahí está mal. No estoy diciendo que está mal, pero puede estar mal, ¿no? No estoy diciendo que está mal. Ya, entonces miren, Fritz ahora hace la siguiente interpretación, según este valor, ¿no? 75. Interpretaremos de acuerdo a lo que he leído hace unos segunditos con ustedes. Dice, si el valor, dice, es superior a 160, es una población joven. Si está entre 60 y 160, es una población madura. Y si es menor de 60, es una población vieja, anciana, ¿no? Esto de viejo es un poquito duro, pero bueno, es así. ¿Dónde estamos entonces ahorita con este valor? Acá, ¿no? En este rango estamos. Entonces, en el caso de que tengamos 150,000 jóvenes entre 0 y 20, porque es población joven, obviamente, de 0 a 20, y de 30 a 50, que ya es un poquito más madura, podríamos llamar, ¿no es cierto? La población de 30 a 50 años, y tenemos 200,000 en Oruro. Entonces, podríamos afirmar que por el cálculo tan sencillo que propone Fritz, estamos hablando de que Oruro constituye una población esencialmente madura. ¿Está bien? Esa sería la interpretación que podemos realizar del primer indicador demográfico de Fritz. Obviamente, esto va a variar de acuerdo a los valores que tenga en cada población, ¿no? Este es un supuesto. Pero ustedes pueden, reitero, sacar, podemos obtener, y de hecho va a ser esto una parte de la práctica, por eso estoy explicando así en forma tan sencilla. Podemos obtener datos reales, por ejemplo, del municipio de Oruro, o de la ciudad de Oruro, o de Bolivia, tal vez, ¿no es cierto? Y ver cuánto, según Fritz, nos sale este valor y catalogar de acuerdo a lo que él especifica. ¿Alguna pregunta? ¿Me han entendido sobre este primer indicador de Fritz? Es muy sencillo. ¿Me sí, han Liz. entendido? Jocelyn Sí. también, ¿no? Alicia. Ya. ¿Has verificado Sí, este valor por si acaso, Jocelyn? ¿Está bien? sí,
Lice. Está bien, ¿no? 75. Listo. Bien. Sí, 75 igual es aquí. Ya, listo. Entonces está bien y no hay ningún problema. Entonces vamos a seguir con el siguiente acápite. Ya voy a borrar esto. Obviamente ya. Ay, no lo quiero borrar, pero vamos a borrar. Vamos a borrar y vamos a seguir ahora con el índice Sandberg. Ya veremos qué propone este señor, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Es algo parecido, les comento. Parecido, no lo mismo, pero tiene cierta semejanza con esto, ¿ya? Vamos a leer. Bajamos entonces un poquito la pantalla para seguir leyendo. Voy a aumentar el tamaño ya de la letra para leer un poquito mejor. Ya. A ver, Sandberg, ¿qué dice? Aquí está. Esto, ¿no? Todo esto. Vamos a leer. Dice, Sandberg tiene en cuenta 3 grupos de edad, ya no 2 como Fritz. De 0 a 15 años, de 15 a 50 y de los que sean mayores a 50 años. Y toma como referencia el grupo central de 15 a 50, al que le asigna, igual que Fritz, un valor fijo de 100, es como el porcentaje más o menos. Y calcula mediante regla de 3 la proporción respecto al grupo de referencia que representan los efectivos de la población de los otros 2 grupos. O sea, hace 2 cálculos, si se dan cuenta. Si el grupo de población más joven, ¿no? Si el grupo de población más joven es mayor, tenemos una población progresiva. Si es igual, la población se considera como estacionaria. Si es menor, la población es regresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de sus habitantes son adultos, ¿no? Mayores. Haremos un ejemplo con números para entender esto rápidamente. Está hablando aquí ya no de 2 grupos de edad, ¿no? Habla de 3 grupos de edad. Voy a echar aquí esto para... ya. Acá vamos a hacer, pues no hay otro espacio. Ya, ahí explicaremos. Bueno, una hojita en blanco finalmente podemos hacer, pero no, yo creo que aquí no me es suficiente. A ver, nos daremos igual valores, vamos a seguir suponiendo ahora que estamos trabajando con otro municipio, otra ciudad, o puede ser el mismo Oruro. Bien, a ver, daremos datos. Vamos a suponer entonces que de 0 a 15 años en Oruro, vamos a pensar, hay 100.000 habitantes. ¿Les parece? 100.000. Estoy poniendo un dato ficticio. De 15 a 50, vamos a pensar, de 15 a 50, vamos a suponer, estamos suponiendo que haya 200.000. ¿Está bien? Y mayores a 50, o sea que tengan 55, 60, 70, 80, 90, 100 años, vamos a suponer que hay 75.000 personas solamente. ¿Ya? Listo. Estos datos, ya les he explicado, van a salir obviamente del INE, la página que les he mostrado hace 2 semanas, más o menos. Entonces, ¿qué hago? Dice, ¿no? Que este valor de 200.000 sea como el 100% de la información. Se le asigna un valor de 100, ¿no? A este rango de edad. Entonces ahora procedemos a calcular, a diferencia de Fritz, 2 valores. El primero calcularemos. Digo, 200.000 habitantes, ¿no? Que es el grupo de referencia, se le asigna, según Sandberg, 100 como valor de referencia. ¿Está bien? 100. Y ahora analizaremos para esto primero, para 0 a 15 años. De 0 a 15 años tengo 100.000. Ahí está. Eso va a ser X. X. ¿Listo? Hago una regla de 3. Esto es una reglita de 3. Y despejamos, como he explicado hace un momento. Vuelvo a explicar cómo se resuelve esta regla de 3. Si quiero hallar X, multiplico 100.000 por 100 y dividimos, ¿no? Entre 200.000. Entre 200.000. Entonces anoto eso. 100.000 multiplicamos por 100, me van a ayudar con la calculadora. 100.000, ya.
por A mí me 100. sale 50. Dice. Listo, vamos a anotar para tenerlo. Sí, 50 50, sale. Sí. listo. 50. Ya. Que más o menos podríamos entender que es la mitad, ¿no? Obviamente es la mitad de 200.000, 100.000. Entonces eso tiene más o menos que es el 50%. ¿Te das cuenta de esa cantidad? Ya, listo. Ahora hago el mismo razonamiento para este grupo. ¿Está bien? Para el otro ahora. Listo. Acá voy a hacer, aunque el espacio no me va a ayudar mucho, pero aquí anotaremos mejor los 50. 50. Ese número no está bien, pero ahora lo voy a anotar un poquito mejor. 50. Ahora haremos el cálculo, ¿no es cierto? Para la otra, para el otro rango de edades. ¿Está bien? El otro rango de edades es de 75.000. Los de mayores a 50 son 75.000. Entonces digo, 200.000, que es nuestro grupo de referencia, representan 100, como 100% más o menos, ya les explicaba eso. Y los 75.000, que son mayores a 50, representará X, ¿no? X va a representar. Entonces, calculo el valor de X. Sería los 75.000 multiplicado por 100 y dividido entre 200.000. Sáquemelo ese valor, por favor. ¿Cuánto sale? Creo que va a salir menos de 50, creo. ¿Cuánto sale? 75.000 por 100 entre 200.000. ¿Cuánto sale? 37.5. 37.5. Van a revisar, por favor. 37.5, dice Jocelyn. Listo. Igual también me sale a mí. ¿Perdón? Igual también me sale a mí. Ya, listo. Entonces interpretamos. Venimos a la interpretación. Veremos ahora qué tipo de población tenemos con estos dos datos, nada más, según Sandberg. Dice, si el grupo de población más joven, ¿cuál es el grupo de población más joven? Estamos hablando obviamente de 0 a 15 años. Voy a anotar aquí con otro color para entender esto. Ya, estamos hablando de este grupo, cuyo índice es 50. Ya. Si el grupo de de población más joven, es mayor, tenemos una población progresiva. Ahora, fíjate y comparamos estos dos valores. ¿Cuál es mayor? ¿50 o 37,5? Obviamente este es el mayor. Entonces, por lógica, estamos ante una población progresiva. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que indica la teoría. Si hubiese sido al revés, ¿no? Si hubiese sido al revés, estaríamos ante una población regresiva. Y si por alguna razón hubiesen coincidido, serían prácticamente iguales, ¿no? Entonces se considera una población estacionaria. Entonces, esa es la otra tipología, digamos, que nos presentan los indicadores, en este caso de población, que Sandberg, a diferencia de Fritz, nos muestra 3 grupos, ¿no? Y este, que es el de referencia, sobre el cual se comparan tanto la población mayor como la población joven. De esta manera. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? De acuerdo a la comparación de los valores, entonces decimos si es una población progresiva, o sea, eminentemente joven, estacionaria en el sentido de que no hay gran diferencia entre los rangos de edad, o si finalmente es una población regresiva, ¿no? Donde la mayor cantidad de personas, pobladores, es de edad avanzada. ¿Se ha entendido cómo hemos hallado y comparado, señoritas? Sí, licenciado, ya entendido. Ya, Yara, ¿has entendido? Sí, Liz. Ya. Entonces ya sabemos ahora cómo un poco determinar, ¿no? Qué tipo de población tenemos en un
país, ciudad, departamento, provincia, cantón, etc. Claro que lo que nos interesa en muchas ocasiones son datos más a nivel departamental, ¿no? O nacional, etcétera. Muy rara vez se manejan datos por ciudad, ¿no? Generalmente son por departamento, mínimamente por departamento son los datos. Veremos ahora qué es la natalidad. A ver, veremos entonces, pasamos al siguiente indicador, natalidad. Dice, el análisis de natalidad estudia la incorporación de los individuos a la población y lo expresa mediante el cálculo de tasas. Hay varias tasas acá. Hasta que me entiendan una, todas las demás son lo mismo. Ya leeremos, pero algunas que son muy básicas. La tasa de natalidad dice, relaciona el número de nacidos vivos con la población total, por ejemplo, al 1 de julio, como podríamos tomar una referencia, ¿no? A medio año, en la que se produce. A veces algunos países toman otra fecha de referencia, ¿no? El 1 de julio es como que la mitad del año, ¿no? Es el término central, digamos. Algunos otros países he visto que toman a veces como una fecha de referencia, digamos, el 1 de enero, el 1 de enero, digamos, ¿no? Pero eso es, digamos, solamente una convención. Entonces, si yo quiero tener la cantidad, la tasa de natalidad, tendré que relacionar el número de nacidos vivos, ojo, respecto a la población total. Nos vamos a dar un ejemplo acá rápidamente para entender esto, ¿ya? Es algo muy sencillo. Obviamente hay algunas fórmulas bastante más complejitas de las que voy a anotar, pero en general este criterio es muy válido. Tasa de natalidad, perdón, tasa de natalidad. Es un cociente, ¿ya? Listo, y podemos multiplicar por, por 100. Aquí anoto el número de nacidos, disculpen, este lápiz está fallando, nacidos vivos, ya, divido la cantidad de nacidos vivos sobre la cantidad total de la población total. Nos daremos un ejemplo para entender. Tasa de natalidad, ya, tasa de natalidad. Vamos a suponer, a ver, que en Bolivia nos vamos a dar un dato nacional, que reitero, pueden recabarlo en el INE. Vamos a suponer que estamos hablando de números redondos, 11 millones de habitantes. Aproximadamente ahorita somos 11 millones de habitantes. Y vamos a suponer que al 1 de julio, ¿no? Al 1 de julio del 2020, por decir algo, han nacido, 50,000 niños. Sáquenmelo ese valor, por favor. Divides 50,000 entre 11 millones y multiplicas por 100. Esa es la tasa de natalidad de Bolivia. Así, números bien sencillos, bien concretos. ¿Cuánto sale? Divides 50,000 entre 11 millones y multiplicas por 100. $0,45 me ha salido a mí. Ya. Está bien, Jocelyn. Revisen, por favor. ¿Está bien? 0,45. Listo. Está bien entonces. Eso quiere decir, miren, que en porcentaje, ¿no es cierto? En porcentaje, la cantidad de nacidos, la tasa de natalidad al 1 de julio es del 0,45%. Es un porcentaje bajo si ustedes analizan. No llega ni al 1%. Es bajísima esta tasa, pero obviamente estoy trabajando con datos ficticios, ¿no? Pero esta es la forma en la que debería ser con los datos reales. Anotar arriba la cantidad de niños nacidos al 1 de julio, dividir entre el número total de la población y multiplicar por 100, entonces ya puedo tener ahí un porcentaje
porcentaje de 0,45%, que no alcanza ni al 1%. Supongo que en Bolivia debemos estar, no sé, ahorita vamos a ver un poquito estos datos, debemos estar con una tasa un poco mayor quizá, ¿no? Pero estamos mostrando un poquito aquí cuál es la manera de estimar estos valores. En este caso, una tasa de natalidad muy baja. Ahora, la tasa de fecundidad aquí dice, miren, relaciona el número de nacidos vivos con la población total. Al 1 de julio, a 1 de julio, de mujeres, ojo, de mujeres, entre 15 y 49 años, ¿ya? Entonces tendré que tener ese valor, ¿no? Tendré que saber cuántos niños, bebés nacidos vivos se tiene al 1 de julio de mujeres entre 15 y 49 años. Teniendo ese valor, igual divido entre la población total que estamos trabajando, ¿no? La población en la que se producen, 11 millones, digamos, es de toda Bolivia, y multiplicar por 100 y voy a sacar la tasa de fecundidad para ver qué tan fecunda es nuestra población. Ahora, puede ser también que se pueda sacar tasas de fecundidad por edad. Entonces, ¿qué dice? Relaciona el número de nacidos vivos de mujeres en una determinada edad. Es muy similar a la anterior, ¿no? Estos dos son muy similares. Con la población de mujeres de esa edad. Ahí está la diferencia. Entonces, digamos, quiero saber, de 20 a 30 años, digamos, ¿no? La tasa de fecundidad de 20 a 30 años. Entonces, tendré que sacar el número de niños nacidos vivos en o sea, que tengan mamás en este rango de edad y dividir entre la población de mujeres de dicha edad, ¿no? Entre 20 y 30 años. Entonces, de esa manera puedo sacar una tasa de fecundidad por edad. Es un cálculo similar a este en realidad, ¿ya? Luego voy a bajar un poquito la hojita porque viene la tasa sintética o el índice sintético de fecundidad. Vamos a leer un poquito. Aquí está. Dice, expresa el número medio de hijos por mujer en edad fértil. Para que se regenere correctamente la población, dice, no tiene que tener un valor aproximado de 2 puntos. Ya. Entonces, este valor, este índice, dice, ¿no? Es un valor que representa el número promedio de hijos que tiene una mujer en edad fértil. Entonces, obviamente estos datos, si buscamos en el INE, seguramente vamos a encontrar que, ahora, a ver, ustedes díganme, ¿de cuánto a cuánto se considera que una mujer es fértil, en teoría? ¿Se acuerdan? ¿Sus mamás alguna vez les han de compartir, comentar? ¿Hasta qué edad? O los docentes, finalmente, hasta que espero. comience hasta que comience o hasta que termine su ciclo de Fértil, su ya, periodo, claro. o su mes, Pero eso su ciclo fértil. más o menos, ¿hasta qué edad es eso? No hay una, 45, 40, 45 años. ya, vamos A a veces 50, creo. claro, una mujer, bueno, ahora ya hasta las niñas, ahora, ¿no? Las señoritas jóvenes tienen a veces niñas, ¿no? Hay bebés muy niñas, prácticamente. Mm, Es Sí. decir, a veces las mujeres, bueno, ustedes también me van a ayudar en esto, yo no soy experto en este tema, porque es más tema de salud esto, pero ya a veces con 13, 14 años ya tienen la posibilidad en realidad de procrear, ¿no? Tienen su primer periodo, etcétera, y como tú decías, debe ser hasta los 39, 40 años, más o menos la edad fértil. Tal vez, obviamente, un poco más se extiende esto en el sentido de que si sigue teniendo sus menstruaciones, como tú decías, obviamente esto va a aumentar. Pero ahora hay un problema, ¿no? También aquí un tema de riesgos que involucra esto, ¿no? Preeclampsia y demás, que pueden en su momento llegar a afectar a una mujer si es muy adulta, ¿no? Ya arriba de los 40 años creo que se considera como un embarazo de riesgo, ¿no? Hay riesgo. Entonces, la edad es muy decisiva, Sí. pero obvio, es fértil. Puede ser todavía fértil, incluso más. Yo he oído mujeres que han tenido a los 50 años hijos. He oído, conozco. Pero son casos muy, ¿no? Muy extraños, raros, singulares. Pero estamos hablando en general de aquello.
Ya, entonces, tendríamos que ver en este rango, vamos a ponerle, digamos, de 13 a 14 años, hasta ya, 45, pongámosle como un máximo y un mínimo más o menos. Ya, unos 30 años más o menos aquí hay de diferencia. En ese rango de edad, ¿no es cierto? Ver cuánto es el número promedio de hijos que tiene cada mujer en ese rango de edad. Digamos, entre los 15, que es un poquito exagerado, esto no es moralmente cuestionable esto, pero estamos asumiendo que podría darse el caso de que, obviamente, una niña de 13, 14 años también pueda tener familia. Entonces, teniendo ese número promedio, ojo, se va a poder sacar un índice sintético de fecundidad. Por eso dice acá, para que se regenere correctamente, ojo, la población, tendría que tener un valor cercano a 2. Ya, esto es redondeando 2. O sea, que no tenga más de 2 hijos, ¿se dan cuenta? En promedio, que la mujer en esta edad, una mujer que tenga entre, ¿no? 14, 15 años hasta 45, exagerando esto, pero es muy cuestionable, obviamente, en el aspecto moral. eh, Más o menos se considera que para que la población se regenere correctamente, apropiadamente, tendría que tener más o menos, entonces, 2 hijos en promedio. Eso sería lo ideal. En la época de nuestros abuelos, si ustedes preguntan, yo he preguntado alguna vez a mi abuelita, que ya ha fallecido por el lado de mi mamá, de mi papá, he preguntado cuántos hijos tenían, ¿no? Tenían arriba de 6, 5, 7, 10, 12 hijos. ¿Hace cuánto? Hace, no sé, 40, 50, 70 años. Cosa que ahora esto ya es lo más real, ¿no? Es mucho más criterioso hablar de 2 hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, ya. Es muy raro en nuestros tiempos, al menos en nuestro país, escuchar de personas que tengan todavía, ¿no?, más de 5 hijos. Es bastante sorprendente. Entonces, de ahí viene ese índice sintético, llamamos de fecundidad, ¿ya? Tiene que ver con la cantidad promedio de hijos que, que tiene una mujer, ¿no?, que está en edad fértil, ¿ya? Todo esto es números, si se dan cuenta. Todo tiene que ver con los números. Voy a terminar esta parte con la mortalidad. Tenemos unos minutitos más. Y es lo mismo casi que la natalidad. La natalidad o la mortalidad dice, estudia la salida de individuos. Salida quiere decir el fallecimiento, obviamente, ¿no? Pero dice en términos un poquito más, diremos, suaves. No sé si cómo podríamos interpretar de otra manera. La salida de los individuos de una población, debidas obviamente a la muerte, a la mortalidad. Se expresa también mediante tasas. Ya, ahorita vamos a darnos un ejemplito y ustedes me lo van a sacar. Esta es la tasa de mortalidad global o bruta, la que generalmente en todo lado aparece como referencia. Dice, es el número de defunciones a la población total. Refiere el número de defunciones con respecto a la población total, por ejemplo, al 1 de julio, en la que se produce. Vamos a suponer, me lo van a sacar esto, yo creo que este año ha aumentado mucho el índice de mortalidad en Bolivia por el coronavirus. Vamos a suponer que muertos, ¿no?, personas que han fallecido al 1 de julio, han fallecido, vamos a suponer, no sé, debe haber datos específicos ahora sobre esto. En total, 150,000 personas, vamos a suponer, por coronavirus, por enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Razones naturales, accidentes, todo dentro acá. Y estamos suponiendo que el total de la población es de 11 millones aproximadamente en este instante. Estamos suponiendo. Debe ser un poco más, menos, obviamente esto, ¿no? 11 millones. Entonces, para hallar esta tasa de mortalidad, ¿no es cierto?, tendré que hacer lo mismo que les decía hace un momento. Dividir los 150,000, que es la cantidad de personas que han fallecido, entre 11 millones de habitantes, que es el total. Sáquenmelo ese valor y me lo multiplican por 100. ¿Cuánto sale? Estamos sacando una tasa de mortalidad. Ya. 150,000 entre 11 millones y todo multiplicado por 100. En porcentaje podemos sacar este valor. ¿Cuánto sale? 1,36 me ha salido, Amelia. Ya.
¿Qué dices, Joseph? ¿Está bien? $1,36. Ya. Estamos asumiendo que es correcto. Espero que estés revisando, Joseph. ¿Qué quiere decir esto? 1,36 o 363. Ya, listo. Ok, entonces está verificado 1,3. el valor. Sí. Esto quiere decir que por cada 100 personas ha muerto una persona o más de una en este periodo hasta el 1 de julio, ¿no? Más o menos sería esa la interpretación. O sea, el 1 de julio, que es el periodo de referencia, suponiendo que tus datos estén en ese contexto, esta es una tasa de mortalidad relativamente baja, ¿no? O alta, no lo sé, habría que analizar esto. Hay algunos que pueden decir es baja, 1%, bajísimo. Otros pueden decir eso, uy, es alta porque estamos hablando de 11 millones solamente, ¿no? Entonces, dependerá obviamente de la cantidad de pobladores, etcétera, pero esta proporción en porcentaje, perdón, más o menos nos indica que por cada 100 habitantes uno ha fallecido, por lo menos. Más de uno en realidad, pero mínimamente uno ha fallecido de cada 100 habitantes. Eso nos está diciendo eso, ¿no? Es 1,30. Si aquí nos hubiese salido, por ejemplo, 5,36, entonces por cada 100 habitantes de Bolivia, 5 han fallecido, algo así. Y de la misma manera se puede, ¿no? Sacar mortalidad por edad, obviamente de acuerdo al número de fallecidos en un rango de edad, con respecto a la población total de esa edad, o de acuerdo a una causa específica, por ejemplo, por coronavirus, hay datos, ¿no? Cada día actualizan, han debido ver los medios de comunicación, cada día se actualiza la cantidad de fallecidos en Bolivia por coronavirus, etcétera, etcétera. Hay otros índices, no estoy tratando de meterles muchas fórmulas, pero sí explicar, ¿no? Cómo interpretar sobre todo esto. Hay otros índices, voy a borrar esto, ya no necesito, ya, pero es simplemente un cociente y multiplicar por 100, ¿no? Para hallar la tasa de mortalidad. Hay otros índices acá, el SWARUP indica el porcentaje de muertes que se producen a los 50 años o más. O sea, toma en cuenta, ¿no? De 50 años para arriba, un rango de edad, y saca lo mismo que he hecho ahorita en porcentaje. Y ese índice se conoce como índice de Swarm. Esperanza de vida es el número medio de años que le quedan por vivir a una persona de una determinada edad. Generalmente se utiliza la esperanza de vida al nacimiento. Entonces, ¿cuál será la esperanza de vida, no? ¿Cuántos años nos quedará? Por ejemplo, hay estudios, no estoy muy seguro ahorita si ha cambiado mucho eso, pero creo que la edad máxima o promedio en la que los bolivianos tienden a morir, creo que son los 65, 70 años. Entonces, en base a eso, vamos a suponer, siendo optimistas, que sean 70 años, ¿cuánto nos queda todavía por vivir, no? A eso se llama esperanza de vida. Si yo tengo, por ejemplo, digamos, 50 años, uy, me queda 20 nomás por vivir. Si tú tienes 20 años, te queda 50 por vivir, ¿no? A eso se conoce como esperanza de vida, pero es un valor relativo, obviamente, ¿no? No es una regla que a los 70 vas a fallecer. Es gente que vive muchos más años, 90, 80, etcétera. Así como hay gente que muera mucho más joven, ¿no? De 30, 40 años, están a veces falleciendo por diferentes razones, enfermedades, accidentes, etcétera. Y, perdón, dime. Dime. No, nada, Liz. Ah, ya. Y para terminar esta parte, dice años potenciales de vida perdidos. Esto es muy interesante. La tasa de años potenciales de vida perdidos expresa el número medio de años que deja de vivir un individuo por morir antes de tiempo. Ejemplo, si alguien ha fallecido a los 50 años, entonces quiere decir que ha perdido 20 años, ¿no? Porque la tasa promedio, o perdón, la edad promedio, hemos dicho que es 70, ¿no? La esperanza de vida era hasta los 70, entonces 20 años ha perdido. Eso se llama años potenciales de vida perdidos. Yo creo que no hay mucho que explicar acá, está muy claro en el texto. Esto ya está en el Moodle por si acaso. Vamos a continuar la próxima semana. Les comento que tenemos 2 clases nomás ya. La siguiente y la subsiguiente. No he subido a la práctica todavía de
Pirámides, se me fue, van a disculpar, se me ha ido. Entonces hoy día, entre hoy y mañana voy a publicar, para la próxima semana van a realizar en Excel, ¿ya? La práctica sobre pirámides poblacionales. Que les vaya bien, Jocelyn y Yara, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Lisa. Chao, que les vaya bien. Luego, Chao, chao. licenciado. Chao, chao, hasta luego, nos vemos.